10 hombres que se burlaron de Jesús y lo que les sucedió, falsos cristos. Resumen extenso. A lo largo de la historia, diversos hombres han afirmado ser Jesucristo encarnado, el Mesías prometido, o alguna supuesta reencarnación divina. Muchos de ellos no solo se proclamaron Cristos, sino que se burlaron abiertamente del verdadero Jesús de Nazaret. Usaron su nombre para manipular, engañar o lucrar, y algunos incluso desafiaron las enseñanzas cristianas con comportamientos destructivos. Aunque cada historia es distinta, todas comparten un patrón inquietante. Tras su arrogancia espiritual, sus vidas tomaron rumbos oscuros marcados por desgracias, violencia, ruinas morales, escándalos, encarcelamientos o muertes trágicas. Este texto analiza 10 casos emblemáticos de personas que se burlaron de la identidad de Jesús proclamándose falsos cristos, usando su imagen para obtener poder, fama o adoración, y que finalmente enfrentaron consecuencias que marcaron su destino. Más que sensacionalismo, estas historias funcionan como advertencias sobre los peligros del engaño espiritual, la manipulación religiosa y el ego sin control. También resaltan la diferencia entre la humildad del Jesús bíblico y la ambición humana que busca imitarlo para controlar a otros. 1. Jim Jones, el Cristo socialista que llevó a su pueblo a la tragedia. Jim Jones afirmaba ser la reencarnación de Jesús, Buda y Lenin. Se burlaba abiertamente del cristianismo tradicional y decía que él era superior a Cristo. Construyó una comunidad llamada el Templo del Pueblo y manipuló a miles. En 1978 lideró el suicidio colectivo de más de 900 personas en Guyana. Su burla de Jesús terminó siendo una de las más grandes tragedias religiosas del siglo XX. Su final fue de locura y autodestrucción. 2. David Koresh, el Cordero de Dios, que terminó en fuego. Koresh aseguraba ser el último mensajero de Cristo y decía tener una misión divina exclusiva. Se adjudicó el derecho de tomar esposas espirituales, incluyendo menores de edad, afirmando que era voluntad de Dios. En 1993, tras un enfrentamiento con agentes federales en Waco, Texas, el recinto terminó incendiado. Koresh murió dentro, atrapado en el mismo fuego que su ego había encendido. Su burla a Jesús lo llevó a un final de destrucción. 3. Sergei Torop, Vissarion, el Cristo siberiano arrestado por manipulación. Este exoficial de tránsito ruso afirmó en 1991 que era la segunda venida de Cristo. Creó una comunidad aislada en Siberia donde los seguidores lo trataban como un Mesías verdadero. Aunque predicaba paz, vivía con lujos y controlaba totalmente las vidas de sus adeptos. Finalmente, en 2020, fue arrestado por secuestro y abuso psicológico. Su reino divino terminó en esposas y tribunales. 4. Brian David Mitchell, el mensajero de Emmanuel, ahora cadena perpetua. Mitchell secuestró a la joven Elizabeth Smart, asegurando que Dios se lo había ordenado y que él era el nuevo Cristo profético. Su burla hacia Jesús quedó expuesta cuando se reveló su verdadero carácter: manipulación, violencia y fanatismo distorsionado. Hoy cumple cadena perpetua. Su vida se convirtió en una advertencia sobre la destrucción que produce usar el nombre de Jesús para justificar actos atroces. 5. Alan John Miller, el Jesús reencarnado, seguido por miles. Este hombre australiano afirmó ser Jesús y dijo recordar su crucifixión. Aunque no terminó en tragedia como otros, su vida se vio marcada por crecientes denuncias por manipulación emocional, destrucción familiar de sus seguidores y comportamientos sectarios. Sus enseñanzas son cuestionadas por exmiembros que narran daños psicológicos profundos. Su historia muestra cómo la burla no siempre termina con muerte.
pero sí con ruina moral y división. 6. José Luis de Jesús Miranda, el Cristo, hombre Dios, que terminó enfermo y caído. En Puerto Rico, Miranda afirmaba ser Jesús reencarnado y luego declaró ser el anticristo, marcándose el número 666. Se burlaba del Jesús bíblico, diciendo que su mensaje ya no tenía vigencia. Murió en 2013 tras graves problemas de salud, abandonado por muchos seguidores. Su movimiento quedó en ruinas. Su final reflejó que todo poder basado en arrogancia espiritual es frágil y temporal. 7. Apollo Kiboloi, el hijo del Dios viviente, buscado por la justicia. Este líder filipino afirma ser el Cristo de los últimos días. Su burla hacia Jesús consiste en presentarse como su reemplazo absoluto en la tierra. Actualmente enfrenta cargos por abuso, tráfico y explotación. Varios países lo investigan y su reputación se ha desplomado. Aunque aún tiene seguidores, su situación legal continúa deteriorándose, mostrando cómo el falso poder religioso acaba colapsando. 8. Inri Cristo, el Cristo brasileño ridiculizado y sin credibilidad. Con apariencia extravagante y un discurso incoherente, Inri Cristo asegura ser Jesús reencarnado. Aunque muchos lo ven como un personaje caricaturesco, su burla consiste en usar la figura de Jesús para ganar notoriedad mediática. Años después, vive aislado con un pequeño grupo y problemas legales ocasionales. La burla aquí no derivó en tragedia, pero sí en irrelevancia, aislamiento y burla social. 9. Óscar Ramírez, el falso Cristo mexicano desaparecido tras estafas. Este autoproclamado Mesías vendía milagros, curaciones y hasta certificados de salvación. Se burlaba de Jesús convirtiendo la fe en un negocio personal. Tras múltiples demandas por fraude, huyó de su comunidad y desapareció. Su caso es un ejemplo de cómo la mentira religiosa, tarde o temprano, provoca caída pública y rechazo total. 10. Moses Hlongwane, el Cristo sudafricano, arrestado en plena ceremonia Hlongwane, afirmaba ser Cristo y celebraba una última cena anual donde era adorado. Se burlaba de Jesús al exigir honores que ni el Mesías bíblico pidió. En 2019 fue arrestado por abuso financiero y manipulación de seguidores vulnerables. Su caída reveló los abusos escondidos bajo su disfraz de Mesías. Estas historias muestran que proclamarse Cristo no solo es un acto de arrogancia espiritual, sino también una burla directa a la figura de Jesús. La mayoría de estos falsos Cristos utilizaron la fe para su beneficio personal, causaron daño a otros o destruyeron vidas. Sus finales, muertes trágicas, incendios, prisiones, enfermedades, fugas, ruinas morales o vergüenza pública, reflejan la fragilidad del poder construido sobre el engaño. El mensaje central es claro: la verdad siempre resurge, y quien se burla de lo sagrado para manipular termina enfrentando las consecuencias de su propia soberbia. El Jesús auténtico se caracterizó por la humildad, el servicio y la compasión, mientras que estos falsos Cristos buscaron control, adoración y poder. Su destino evidencia la diferencia eterna entre una vida inspirada por Dios y una vida guiada por la ambición humana. Al analizar la vida y el final de estos 10 hombres que se proclamaron falsos Cristos, surge un patrón claro que refleja un mensaje profundo. Nadie puede desafiar la verdad espiritual, ni manipular la fe sin enfrentar consecuencias inevitables. Aunque cada historia tiene detalles distintos, algunos más trágicos, otros más escandalosos o simplemente absurdos, todas convergen en una misma realidad:
la soberbia espiritual cobra factura. En todos estos casos, la raíz del engaño fue el mismo error: convertir la figura de Jesús, símbolo de humildad, amor y sacrificio, en un instrumento para la ambición personal. Mientras el Jesús bíblico nunca buscó riqueza, fama ni poder terrenal, estos hombres hicieron lo contrario. Se autoproclamaron divinos, exigieron adoración, manipularon voluntades, se alimentaron del miedo o de la esperanza de personas vulnerables y distorsionaron el mensaje sagrado con fines egoístas. Esa desconexión entre el verdadero Cristo y los falsos Mesías marca la brecha entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y la mentira, entre lo sagrado y lo profano. Además, la mayoría de ellos construyó su poder sobre estructuras frágiles, mentiras, manipulación emocional, supuestos milagros sin fundamento, revelaciones inventadas, amenazas espirituales y discursos envueltos en misterio, pero vacíos de verdad. Cuando el tiempo pasó y las mentiras comenzaron a derrumbarse, sus imperios se vinieron abajo como castillos de arena. Algunos terminaron en tragedias masivas, otros en persecuciones legales, otros en ruinas económicas y otros en aislamiento total. Y aunque no todos murieron de manera violenta, todos perdieron aquello que más buscaban: el control sobre otros.